Sara, ir analizando, traer una lista de productos, después una lista de preparaciones culinarias y finalmente unos cuantos platillos para que los vayamos comentando y vayan ustedes viendo la riqueza que esto representa y el peso que ha tenido con nosotros. Pues voy a comenzar con los ingredientes. Y ustedes notarán, lo puse intencionalmente en orden alfabético, porque ninguno es más importante que otro, pero ustedes notarán que en muchos de ellos reconocemos la palabra de origen árabe muy fácilmente. Entonces le voy a pedir a Sara que comience con las alcachofas. Muy bien, sí. Bueno, el profesor Vargas va a dar una lista mucho más exhaustiva, pero creímos que era interesante hacer el ejercicio de ver realmente a qué punto se parece la palabra en castellano con la palabra en árabe, que Gila, vamos a pedir tu ayudita en cuestiones de pronunciación, porque bueno, por supuesto no sabemos cómo se pronuncia, pero ya viéndolo escrito es impresionante la semejanza entre el árabe y el español. Por ejemplo, empezamos con la alcachofa. Al-kurshuf, digamos, al-kurshuf, digamos, es bastante evidente, ¿no? La similitud. Siguiendo con la A. No, pero quiero hablar un poco de la alcachofa. La alcachofa es desde luego un producto que no está muy arraigado en nuestras cocinas. Hubo un tiempo en que era muy difícil conseguir alcachofas en México, ahora se dan en abundancia, pero tanto Sara como yo hicimos nuestro posgrado en Francia y me sirven de muy buen ejemplo para hablar de algo que el gobierno mexicano podría estar haciendo y no hace. Al momento que nosotros estudiamos en Francia, mucho antes que sea, hubo una sobreproducción de alcachofas en Francia. Y entonces el gobierno francés impulsó anuncios en la televisión para consumir más alcachofas. Pero eran anuncios hechos con la metodología y las técnicas de los anunciantes de productos comerciales. Entonces era precioso ver, por ejemplo, un campo francés, así todo verde, y decir, aquí se están dando muchas alcachofas, consuma usted las alcachofas tan sabrosas, y mostraban, claro, una chica así hermosísima, comiendo alcachofas, etc. Y nosotros en México no hacemos nada de esto para fomentar el consumo de nuestros productos. Me voy con otras que también tienen... Profesor, nada más contando justamente que está muy relacionada a una anécdota sobre las alcachofas. Alguna vez encontré, trabajando con cuestiones de alimentos en el Porfiriato, uno de estos manuales de esta Secretaría de Fomento, ¿no?, que existió de Agricultura en los años porfiristas, y había un manual para promover justamente el cultivo de espárragos y de alcachofas, porque pues eran alimentos muy consumidos por las élites mexicanas. Y me llamó mucho la atención ver que el manual de cultivo, de promoción para el cultivo de la alcachofa en México empezaba alentando, invitando a los mexicanos a que no asociaran esta fruta con cuestiones eróticas. Y yo decía, pero ¿cómo la alcachofa con cuestiones eróticas? Y luego, muchos años después, platicando con unos colegas franceses, me decían, por supuesto, en Europa, y eso sería interesante, no sé, para la cultura, digamos, del al-andaluz, pero posiblemente podría haber habido una similitud, no sé, pero para la cultura occidental es el símbolo del desfloramiento femenino, ¿no? Entonces está muy asociado con las prácticas eróticas sexuales y por lo visto en México llegó. Pero ya que mencionas a los espárragos, vale la pena pensar que en general tenemos poca idea del origen de estas cosas, y yo pensaría más bien que en esa época porfiriana alcachofas y espárragos se asociaban con Francia. Exacto, con más comida que de con élite. España y más que con la comida de Al-Ándalus. Es cierto. Bueno, voy a seguir con otra, con una anécdota también personal, las alcaparras. Bueno, ahí el nombre es obviamente. Y a mí yo tuve una experiencia muy simpática. Al llegar a la casa de campo de un colega granadino, y esto estaba en un lugar rústico, todavía hoy está totalmente urbanizado, y pues yo caminaba alegremente
por esos lugares y veía ahí unas florecitas muy simpáticas y le pregunto a mi amigo, oye, ¿esto qué es? Son alcaparras que se daban de manera silvestre. Oye, le dije, en mi país esto es carísimo y yo aquí pisando las alcaparras y echándolas a perder. Y claro, para nosotros tienen un valor, digamos, casi de lujo. Y ahí eran cosas que se daba en la calle enfrente, en la acera de enfrente, ¿no? Ahora vamos con un producto que ese sí que se arraigó, las almendras. Platícanos algo de los dulces con almendras. Bueno, la almendra, sí, fue, ¿no? Si podemos pensar en los primeros mestizajes culinarios, ¿no? En la Nueva España y en el resto de los reinos americanos, la almendra es de los primeros ingredientes que entran, ¿no? para la confección de los platillos, no solo de la dulcería novohispana, sino también de platillos salados, ¿no? Hay que pensar que esa costumbre de dividir los platillos dulces de los platillos salados es una invención muy, muy moderna, ¿no? Que inventan los franceses en el siglo XVIII. En realidad, antes estaban mucho más combinados, ¿no? El sabor dulce con lo salado. La almendra siempre ha sido un ingrediente que ha estado en ambos, ¿no? Hay que pensar en la nogada, ¿no? Que acompaña platillos con carne y platillos salados, pero si la almendra, si revisamos recetarios coloniales, la almendra siempre va a estar ahí, ¿no? Y no solo en la sección, como podríamos quizá hoy pensar que la almendra es más un ingrediente de repostería, ¿no? Pero mucho más en picadillos, en preparaciones de lechones, de conejos. Incluso, por ejemplo, mi abuela hacía unos bisteces con almendras, simplemente que eran muy, muy sabrosos. Bueno, vamos con otro producto también profundamente arraigado en México, que es el anís, utilizado tanto en la cocina como para la preparación de bebidas, etcétera, que juega un papel muy importante. Pero más importancia tiene el que sigue, que tiene una historia maravillosa porque es el arroz. El arroz, que quiero que ustedes piensen, en Europa en esta época, que el clima y las condiciones ambientales para que se dé el arroz se daban en Al-Ándalus y en partes de Italia. Entonces el arroz es una comida hoy importante en esas dos regiones, pero no, por ejemplo, en el norte de Europa, donde sí, claro, lo conocen, lo consumen, etc. Pero no es tan importante como en estas zonas donde se daba. El arroz llega a México muy pronto porque llega con Hernán Cortés. Entonces Hernán Cortés comienza a sembrar arroz, encuentra lugares adecuados, sobre todo en el estado de Morelos, y comienzan a sembrar arroz. Y el arroz se arraiga, y quiero que ustedes piensen un momentito en la importancia que esto tiene para nuestra cultura. Voy a remitirme a lo mesoamericano. En Mesoamérica es muy claro que teníamos dos variedades de productos, de platillos, de preparaciones culinarias, las que eran aguadas y las que eran secas. Las aguadas pues son las sopas, los frijoles, toda una serie de guisados, caldosos, etc. Pero las secas eran muy importantes porque las secas son aquellas que se pueden conservar largo tiempo y que sirven para viajar. Por ejemplo, cuando uno tiene que hacer un trabajo en la milpa, cuando lo llaman a que construya un camino, etc. Estos productos secos son importantes. Ejemplos, pues el más seco de todos, el pinole. El pinole se lleva con facilidad en una cosa hermética, se mezcla con agua, se bebe. Otro que ustedes pueden preparar en su casa muy fácilmente, si ustedes dejan las tortillas frescas al aire libre, mañana o pasado estarán enlamadas. Pero si ustedes convierten esa tortilla en una tostada, ya no se enlama. Entonces tienen ustedes ahí una conversión. Entonces, ¿de esto qué nos queda hoy? En la comida de fonda, dense ustedes cuenta que hay de dos sopas, la sopa aguada y la sopa seca. ¿Y qué es la sopa seca? Fundamentalmente arroz o una pasta seca. Entonces, el arroz en ese sentido tiene un arraigo importante como un complemento de la comida
juega el papel de sopa, pero en México sí lo llegamos a utilizar caldoso. Bueno, en la cultura del andaluz lo perfuma con agua de azahar. En India lo sirven con pistaches. Tenemos la versión también más occidentalizada, ¿no?, de centro europea, donde le ponen mucho más crema. La versión asiática con coco, con leche de coco. Y bueno, tenemos el favorito nuestro, el mexicano, que aparece también desde, bueno, los primeros. Me parece que el recetario que está adjudicado a Sor Juana Inés de la Cruz, estamos hablando del recetario del siglo XVII, incluye una receta de arroz con leche. Bueno, y yo quisiera agregar algo, porque es un producto de los que no tengo en la lista, pero que vale la pena mencionar, que el arroz con leche en México lleva canela. Y lleva canela, claro. Y entonces ahí quiero que ustedes piensen que la canela jugó un papel muy importante en la cocina andalusí, pero a nosotros nos llega por otro lado. A nosotros nos llega la canela a partir del siglo XVI de Filipinas. Es decir, vía Filipinas, esta canela, sobre todo de lo que antes se llamaba Ceilán, llega a México. Y el dato muy valioso que me dio un estudioso de estos temas, que es José Iturriaga de la Fuente, es que Ceilán sigue siendo el gran productor de canela. Iturriaga fue un tiempo la persona que hacía las compras para lo que entonces era con azúcar. Y resulta que Ceilán sigue siendo el gran productor de canela. Pero la mitad de la canela que vende Ceilán viene a México. Si ustedes piensan de todo el mundo, la mitad de la canela que se produce en Ceilán venía a México. Entonces somos un consumidor de canela bárbaro. Claro que nos llega también a través de esta cocina andalusí, pero que después recibimos por otros lados. Claro, esta canela fue uno de los motivos detrás del descubrimiento de América, etc. Es un producto que hay que ver con mucho cuidado. Y luego, claro, viene otro producto que tiene una historia maravillosa, que han trabajado varios historiadores de la alimentación, antropólogos, etcétera, que es el azúcar. Es decir, el azúcar que también encuentra condiciones propicias en las vegas de Granada, en las zonas tibias y cálidas de Al-Ándalus, y que llega a México también muy temprano. Recuerden ustedes que de los primeros cultivos e ingenios de azúcar son de Hernán Cortés. Es decir, hoy todavía en el estado de Morelos podemos irnos a vacacionar en haciendas de Cortés, donde lo que se hacía era producir la caña. Y entonces esta caña de azúcar, que requiere toda una maquinaria para ser procesada, pues en México tiene un éxito inusitado. Es decir, desde el siglo XVI nos volvemos un país dulcero gracias a la abundancia de azúcar. Algo que puede resultarles interesante es que cuando estudiamos, en este instituto lo hacemos mucho, restos humanos de enterramientos prehispánicos y de los coloniales o no hispanos, nos encontramos prácticamente muy pocas caries en los prehispánicos. Pero a partir del siglo XVI, las caries son abundantísimas por nuestro gusto por los dulces y por la caña de azúcar. Otra anécdota curiosa es en un examen de doctorado de la persona María Teresa Jaén, que estudió los restos de las monjas de San Jerónimo, entre ellas la de Sor Juana Inés de la Cruz, que acaba de mencionar Sara. Decía María Teresa, pero ¿cómo es posible? Dice, todas las mayores de 40 años ya no tenían dientes. Y entonces ella se hacía esta reflexión, ¿y qué comían? Entonces le dijimos, en México puedes encontrar muchas cosas que comer que no requieren masticación, y les cito solo dos: atoles y tamales. Y con eso te vas muy tranquilo. Entonces, háblanos un poco del azúcar. Que por cierto, azúcar, aquí mi apuntadora, caña de azúcar, caña es cana y azúcar es azúcar. O sea que también claramente la etimología viene de ahí. Y claro, vean ustedes, por ejemplo, toda la cantidad de trabajos que hay sobre la esclavitud en América
relacionada con el azúcar. Es decir, el azúcar es un producto que realmente tiene un impacto. Bueno, voy con uno chiquito, muy chiquito, que son los chícharos, que también no son mesoamericanos, que nos llegan de allá. Pero entro con uno que es maravilloso, porque ahora que les diga yo el nombre, ustedes me van a decir que no es mexicano, que nos vino de allá, porque es algo tan arraigado en nuestra cocina, que es como si le decíamos a un italiano que los jitomates son mesoamericanos, y me refiero al cilantro. Piensen ustedes en el papel del cilantro en nuestra cocina, abunda un poquito en esto, ¿no? Sí, bueno, el cilantro hasta el día de hoy, ¿no? Aunque es interesante, el cilantro ha estado, por lo menos hasta recientemente, o bueno, a partir de la segunda década del siglo XX, muy asociado a las cocinas indígenas. El cilantro no aparece en los recetarios del siglo XIX, por ejemplo, y de la primera mitad del siglo XX, que son recetarios hechos para las clases, digamos, acomodadas, ¿no?, del país, que más bien querían cocinar con gruyère y justamente rescatando mucho de estos platillos suntuosos de la cocina mexicana, que claramente tienen una influencia andaluza, que es con muchas nueces, ¿no?, muy especiados. Entonces el cilantro en realidad se vuelve visible como un ingrediente que siempre ha estado ahí, aunque no exista en los recetarios no significa que no se comía, pero sí, siempre, digamos, hasta mediados del siglo, ¿no?, XX, que hay una reivindicación de la cocina popular mexicana, el cilantro no aparece en los recetarios mexicanos, es un ingrediente asociado con las cocinas indígenas. Con las cocinas populares y las populares cocinas indígenas, es decir, quiere decir que está muy arraigado, no lo hemos perdido, pero no se reconocía. Exactamente. Pero cuando llega se queda y sí, se arraiga profundamente, ¿no? Bueno, quiero ahora referirme a un mundo que también vamos a poder tocar muy de lado, que son los cítricos. Es decir, la anécdota simpática de esto es que Bernal Díaz del Castillo viene con Cortés, pero había venido antes, y a Bernal Díaz del Castillo le toca ser el vigilante en un lugar en Comalcalco, en la primera expedición en la que viene. Y entonces Bernal relata que mete la mano en la bolsa de su saco y encuentra que trae semillas de naranja, porque les habían dicho que venían, comillas, a poblar. Entonces, ahí en Comalcalco se le ocurre sembrar las semillas, se olvida de ellas, pero regresa con Cortés cuando Cortés va a las Higueras y le da enorme gusto ver su árbol de naranja ya un poco más maduro, pero que había sido cuidado por los encargados del tema. Entonces resulta que ahí la relación con Al-Ándalus es preciosa, porque nosotros en México ahora estamos muy acostumbrados vamos, la más común es la naranja dulce, incluso veracruzana, de la zona de Nuevo León, etc. Pero tenemos también la naranja agria, muy típica de Al-Ándalus. Por favor, piensen ustedes en el patio de los naranjos de Córdoba, con naranja agria, que tiene una historia muy curiosa, porque si ustedes se dan cuenta, ¿dónde se arraiga? Se arraiga en Yucatán, y entonces forma parte de la cochinita pibil y de muchos otros guisos, esta naranja agria. Pero lo que es muy interesante es que, por lo que pude encontrar, también se hacían mermeladas en Al-Ándalus de naranja agria, pero esta naranja agria se arraiga ¿dónde? En Inglaterra. Y entonces este jelly de naranja agria se vuelve muy popular como algo para el desayuno en Inglaterra. Aquí en México nos cuesta trabajo tomarla por lo agrio, pero estos caminos de las comidas son verdaderamente fascinantes. ¿Quieres agregar algo? Sí, ya ven que estoy encantada con las similitudes fonéticas de las palabras. Entonces mencionó el profesor naranjas, de naranja, limón, laimun. Entonces, bueno, también está ahí clarísimo. Y bueno, volviendo a lo que mencionó de este personaje fantástico, Bernal Díaz del Castillo. Que Bernal Díaz del Castillo, bueno, escribió toda una crónica, ¿no?, como testigo ocular de lo que estaba pasando
en México, Tenochtitlan. Y uno de los pasajes muy interesantes de Bernaldez del Castillo es que relata uno de los primeros banquetes oficiales que hacen en la Nueva España, que lo organiza el virrey, ¿no? Es el primer banquete, digamos, de la burocracia colonial, organizado en nombre para festejar, bueno, no recuerdo, pero era un acontecimiento. La batalla de Aguas Muertas, exacto. Y bueno, aquí, digamos, lo ligo con este dato, que el primer virrey en la Nueva España, Antonio de Mendoza, resulta que creció en Córdoba. Entonces estaba muy familiarizado con el arte de los banquetes y la comida a la andaluza. Entonces, bueno, habrá que pensar, ¿no? Eso me hizo pensar, la verdad es que no había reflexionado sobre eso, pero muy posiblemente ese primer banquete oficial en México fue, pues, salsa, ¿no? de cordobesa, que era, bueno, totalmente influenciada por la cocina y el arte de los banquetes andaluces, ¿no? Bueno, como voy por orden alfabético, pues siguen un producto que no es muy usado en México, pero que llegó también, las coles, pero también un producto que ha tenido un destino extraño en México, los garbanzos. Prácticamente no los utilizamos y tenemos una gran producción de garbanzo que curiosamente exportamos a España. Pero hay un uso de los garbanzos que supongo que se está perdiendo. Hace mucho que no voy en la temporada de Semana Santa a Oaxaca, pero lo que me fascinaba de chico era ver estas figuras que se hacían en papel como procesiones, donde los canónigos tenían cabeza de garbanzo. Y ustedes se fijan, la nariz ganchuda es muy parecida a la de los garbanzos, pero prácticamente no los consumimos. Pero en cambio tenemos dos que son, digamos, lo más que nos lleva más a Oriente: los dátiles y desde luego los higos. Los higos de una tradición enorme en Oriente. Recuerden ustedes, vamos, que desde la Biblia encontramos menciones a los higos y cómo nos llegan acá, y el higo se da muy bien en México, de tal manera que se vuelve un producto abundante. Después quiero mencionar también de paso, porque este tampoco se arraiga mucho, sí se usa el jengibre, pero no tanto como en otros lados, pero sí quiero que nos detengamos un poquito en una materia prima maravillosa que existía en Mesoamérica, pero con las abejas meliponas, y que es la miel. La miel, que juega un papel fundamental en todo lo que es las golosinas y los dulces árabes. Tal vez platica un poquito de esto. Bueno, y antes nada más mencionaba de los garbanzos y después que dijo del jengibre. Sí. Es muy curioso que son ingredientes muy presentes en los recetarios coloniales. Yo siempre he preguntado el garbanzo, ¿por qué razón dejó de consumirse en México? Y el jengibre, porque están ahí en todas las recetas en México, en la Nueva España, en los recetarios coloniales, y el garbanzo hasta el siglo XIX. O sea que algo sucedió que habría que estudiar qué pasó con esa, digamos, el consumo de esos. Y bueno, la miel, sí, digamos, otra vez volvemos a la dulcería típica mexicana, que debe hasta los nombres, ¿no? de la cultura andaluza. Pienso en los alfeñiques, ¿no? Que bueno, están hechos en realidad con azúcar, pero que también es una palabra que viene de la andaluz. Bueno. Mazapanes. Ahora voy con otro que también ese pega con ganas en México, el orégano. Tal vez podrías hablar algo de él. Bueno, tenemos hasta un orégano silvestre, Hay un orégano ya silvestre mexicano, mexicano, es decir, tan bien aclimatado, que además tienen propiedades diferentes, curativas, me da la impresión. Hay toda una clasificación de los oréganos en México. Pero su uso en las salsas. Vean. Sí, bueno, que esto además nos hemos divertido mucho platicando esto, el profesor Vargas y yo. El orégano, hay una manera casi de rastrear la historia mexicana a partir de las salsas y el uso del orégano en México. Si bien el orégano forma parte hasta todo el siglo XIX y una parte del siglo XX de todas las salsas rojas, hay que pensar que la salsa roja mexicana
existían diferentes variaciones, ¿no? Todavía hasta principios del siglo XX, las salsas rojas muy picantes, más de tradición quizá local, ¿no? Indígena, y salsas rojas con azafrán, con orégano, con mejorana, un sabor que quizá, no sé si ustedes son aquí de la Ciudad de México, es un sabor quizá no tan familiar, pero que sí sigue siendo una salsa muy utilizada en el occidente y norte del país, donde persisten, ¿no? Estas salsas más condimentadas al estilo peninsular que las salsas más de regambre indígena. Yo tengo la suerte de estar casado con tapatía y ella es muy aficionada y a mí me ha conquistado con estas salsas con orégano. Son salsas dulzonas. Orégano, salvia, mejorana. Exacto. Que son sabores de ciertas regiones del país. Me parece que menos del centro de México, ¿no? Y ahí tenemos un platillo que voy a meter, un platillo antes de que terminemos con los ingredientes, cuya historia no he podido yo dilucidar, que es las famosas pacholas. Porque resulta que estas pacholas son, digamos, es la misma idea de una albóndiga. Que por cierto, albóndiga también es un platillo. Ahora llegamos a las albóndigas, pero las pacholas, recuerden ustedes que se hacen, es carne molida, pero extendida en el metate. Entonces quedan preciosas porque quedan con una especie de surquitos y entonces justamente se sirven con estas salsas de orégano. Y bueno, ahí habría que, es una tarea para ti, investigar en qué momento surgen las pacholas, si son un invento local o vienen de otro lado. Bueno, sigo con la lista, otros que estuvieron fuera y volvieron y ahora están muy de moda otra vez, los pepinos, pero quiero mencionar también algo que ya señalaste, los pistaches, como un producto que también se arraiga mucho en México, y mencionaré una fruta que también no pues, las películas norteamericanas, cuando menos para mi generación, nos hacían pensar que las sandías eran de Estados Unidos. Siempre salían los negros comiendo sus sandías muy sabrosas, y no, también vienen de por allá. De Cindilla. Y se arraigan profundamente en México, ¿no? Y ahora, Sara, vamos con uno de los productos que está tan arraigado que está en todos los moles, el ajonjolí. Y si ven desde el nombre de la palabra, ¿no? Y tú vas a hablar dentro de un momento de las 1001 noches, piensen ustedes que el ajonjolí y el sésamo es exactamente lo mismo, y la palabra de ábrete sésamo para entrar a la cueva de las riquezas, pues habla de un producto con una raigambre cultural enorme, pero que se arraiga profundamente en México. Es decir, ustedes por favor simplemente vean la cantidad de panes que tenemos con ajonjolí, el ponerlo a los moles, el acompañar a muchos guisos con ajonjolí, muestra su profundo arraigo entre nosotros. No sé si quisieras agregar algo sobre el ajonjolí. No, bueno, entró hasta dentro de nuestros proverbios, ¿no? Refranes mexicanos. Será ajonjolí de todos los moles. Bueno, ahora justamente ha llegado el turno ya de las preparaciones culinarias y bueno, la que tiene el nombre más maravilloso es las albóndigas. Es decir, aquí en México, pues, por favor, a algunos les puede sonar extraño que digamos que las albóndigas vienen de allá, porque están tan arraigadas, con tanta variedad que usamos aquí. Por ejemplo, pues ya la rellenamos con chipotle, su salsa roja, etcétera, diferente a la albóndiga que hoy encontramos en España, pero con la misma raíz, con la misma base, que es muy interesante. ¿Quisieras agregar algo sobre las...? Sí, que en realidad es también una invención de la cocina persa, y si vemos estas albóndigas persas son idénticas a las albóndigas mexicanas, simplemente en seco, ¿no? Y bueno, vale la pena de hecho rescatar ya que estamos buscando los orígenes, rascando en los orígenes, también la influencia persa en la cocina del al-andaluz, ¿no?
Yo no no sabía. solamente eso, sino yo había comenzado a preparar, pero desistí porque era muy complicado. Hay un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica que les recomiendo mucho. No es de fácil lectura, pero vale la pena conocerlo. Que se llama Las primeras cocinas del mundo, de Jean Bottereau, que es la cocina de Mesopotamia. Bottereau era un investigador de la escritura cuneiforme y en el archivo de la ciudad de Mari encontró realmente las primeras recetas culinarias conservadas hasta nuestros días, y entonces ahí ves mucha, digamos, como los antepasados de todo lo que estamos hablando. Es una tradición del Medio Oriente que nos llega hasta aquí. Y lo que nos llega directamente de los persas, que ya Heródoto, el primer historiador griego, estaba maravillado descubriendo que los persas son los que inventan los cumpleaños, el festejo de los cumpleaños y el hacer una comida para los cumpleaños, el acto celebratorio de este ciclo. Eso se lo debemos también a los persas. Bueno, otro mundo que hay que explorar es el de los lácteos. Porque ya mencionamos que para la cocina de Al-Ándalus la leche juega un papel importante en los dulces, pero también en la fabricación de quesos y requesón. Y hace un momento hablamos con Valeria de una cosa interesante que la mencionamos ahorita porque es una excepción. Si ustedes oyen la palabra jocoque, les puede sonar también de Al-Ándalus. No, resulta que es náhuatl. Y entonces es la manera en que en México llamamos a este producto, al jocoque, y que incluso se queda en nuestro refranero. Acuérdense de esta preciosa que dice: el que con leche quema hasta el jocoque le sopla. Y habla un poquito del jocoque. No sé, digo. No, es que tú dabas sinónimos del jocoque hace un rato. Ah, bueno, sí, que tiene sus jocoque, jocoqui, jocoquil, ¿no? En diferentes partes del país. Se llama labne. Labne, en francés también dice labne, y es cierto que decíamos con Valeria que el único lugar en el mundo que se llama jocoque, ¿no? Ni siquiera con los sudamericanos podemos entenderlos cuando hablamos de jocoque. Bueno, entonces ahí tienen ustedes algo. Y claro, lo que me ha llamado mucho la atención al ver los recetarios de Al-Ándalus, muy bien recopilados y reseñados por esta persona de la que he hablado varias veces, por Expiración García, es la importancia de las sopas. No sé qué tanto esto nos llegue, pero lo que sí no nos llega es un platillo que sigue estando muy vigente en España, que son las migas, es decir, hechas con pan frito, como una especie de platillo de pobres. Esto no nos llega a México. Yo nunca he podido encontrar migas aquí en una cocina, digamos que no sea una cocina de restaurante español, pero que no nos llega y que sin embargo eran muy muy comunes en Al-Ándalus. Y vamos a entrar en el mundo sabroso de los dulces. Y entonces ahí tal vez habla un poco de los mazapanes, de los turrones, de todo esto que es... Bueno, el especialista no vino, que tenía que hablar de los dulces. Yo más bien quisiera enfatizar en el gusto por las frutas, que eso me pareció realmente muy pertinente para hablar hablando sobre las influencias del andaluz en México, que es cierto que la cultura culinaria mexicana es adoradora de las frutas, ¿no? Como pocos lugares en el mundo. Y esto también tiene una raigambre árabe. Por ahí había leído yo un artículo hace tiempo y bueno, lo estuve buscando justamente para hoy, lo releí, y es muy interesante cómo estos autores hacen todo un estudio sobre el papel de las frutas en los imaginarios culinarios árabes. Y por ejemplo, en Las Mil y Una Noches mencionan que hay más de 1000 referencias a las frutas. Esto quizá, bueno, no dice nada, pero si lo comparamos con obras clásicas, digamos occidentales, con la Biblia, con el Mio Cid, con la Divina Comedia, lo comparamos con el Canto de los Nibelungos, con los cuentos de los hermanos Grimm, que como saben tienen unas del siglo XIX, pero son recopilaciones de relatos medievales.
son muy pocas, no llegan ni a 100 las referencias a las frutas. Y bueno, esto es un estudio mucho más ahonda, ¿no?, sobre el papel de la fruta en las 1001 noches, y es fascinante que es utilizar las frutas como metáforas de la sexualidad, como metáforas del placer, de la salud. El cuerpo humano está comparado con partes de las partes del cuerpo humano con frutas, que algunas de esas alegorías nos llegan, ¿no?, como los cachetes como melocotones, o en fin. Los labios de garambullo. Los ojos de capulín. O los ojos de almendra, exactamente, ¿no? O los senos de las mujeres hermosas como granadas, jugosas. Es muy interesante el papel predominante que tienen las frutas en la cultura literaria árabe. Y nosotros lo tenemos también, y de hecho, volviendo a Rachel Loudon, que también ha hecho un estudio interesante sobre ella tiene un libro fantástico sobre cocinas de imperios, ¿no?, y ve cómo es esa circulación de saberes. Las aguas frescas mexicanas también tienen una influencia árabe. Incluso si vemos cuáles son las aguas frescas más populares, la de melón, la de horchata, la de sandía, ¿no?, esta costumbre de beber aguas a partir de frutas es también muy árabe. De hecho, la palabra agua fresca no la palabra, pero la costumbre, ¿no?, la receta tiene que ver con lo que se llama sharbat, que también sherbet, o llamamos sherbet, de donde viene el sorbete, ¿no? Entonces, este uso de frutas y, por supuesto, la dulcería, para hacer tramposamente el nexo con lo que usted decía, la dulcería mexicana echa mucho más de las frutas, mucho más que en Europa, por ejemplo. Es una lástima que la especialista en los dulces no haya venido, porque he hecho un estudio muy interesante en Puebla, donde en Puebla ve uno todavía toda esta influencia de al-Ándalus en la preparación de los dulces. Pero quiero referirme a uno muy poblano, que es muy interesante porque resulta que es un producto mesoamericano y caribeño, que son los camotes. Y claro, hay la leyenda de que alguien tenía una gran producción de camotes, decide que se van a echar a perder, los muele, los mezcla con azúcar y hace los camotes que todos conocemos. Pero resulta que anoche que seguí buscando material para esto, me encuentro que eso regresó a España y que algunos conventos de monjas en España son especialistas en hacer camotes a la mexicana. Entonces esto muestra la vida que tiene la cocina, ¿no? Es algo que es de ida y vuelta, que se modifica, que se altera, etc. Y bueno, para terminar, son 2:30, quiero nada más mencionar unas 4 palabritas para que ustedes piensen ya en técnicas culinarias. Una que tiene que ver con los dulces, el almibarado. Otra vez, una palabra muy árabe, el escabechado. Y luego, claro, algo que la palabra no dice nada, pero que era muy practicado allá y que nos llega acá, que es el secado de las frutas. Es decir, por ejemplo, todos estos frutos secos, los orejones, todo esto nos viene de allá, se arraiga, nos gusta mucho. Lo mismo que lo que llamaban, ¿cómo le llaman? Frutas de sartén. Es decir, estos fritos, como son los buñuelos, como son tantas cosas, y claro, ya lo mencionó Sara en un principio, dentro de este mundo de los dulces, pues los mazapanes, los turrones, etcétera, que se arraigan en México no tanto como en España, pero que sí los reconocemos y los apreciamos. Bueno, pues por el tiempo tenemos que terminar. Como ven ustedes, este tema de la alimentación es para volverse loco. Yo quiero nada más agregar 2 datos. Uno es que durante casi 300 años existió una receta que se llama morisco, que podemos verla en diferentes recetarios y de repente pues desaparece del repertorio culinario mexicano, pero era una receta que, bueno, estuvo ahí durante siglos.
Y la otra es el couscous, pero hecho de maíz. También, por alguna razón, no lo consumimos más, pero aparece así como en los recetarios, todavía hasta fines del siglo XIX, el couscous de maíz. Y tal vez 2 palabras sobre ¿cómo se llama? El postre que nos hiciste el favor de regalar. La capirotada. La capirotada. Bueno, esa sí existe. En el DF ya no, pero el resto del país todavía se sigue exactamente haciendo la capirotada. Que claro, lleva todos estos elementos, el pan, la miel, etcétera. Las nueces. Las nueces, todo esto que lo hace un postre muy especial. Pero el otro día nos molestamos en un restaurante porque resulta que pues, el chiste de la capirotada es que todo ello se vaya humedeciendo y entonces tiene que servir en un recipiente que tenga el fondo plano y lo sirven en cónicos, entonces ni la cuchara puede entrar. Pues muchas gracias.